La verdad. Buenas noches a todos. Continuamos con este estudio de Romanos. Hoy vamos a entrar en los versículos 29 y 30 de Romanos 3, ¿no? Y tiene un subtítulo. El subtítulo del bloque anterior fue definición de la justificación, que iba del 21 al 28. Ahora entramos en un subtítulo que dice la justificación como remedio universal. Y para esto están los versículos 29 y 30, que dice: ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Amén y amén. O sea, en resumidas, va a justificar al judío y al gentil por la fe. Entonces entremos en el versículo 29 primero. Ya les dije el título, ¿no? La justificación como remedio universal. Y son los versículos 29 y 30. Versículo 29 en la TLA dice: Dios no es solamente Dios de los judíos. En realidad, Él es Dios de todos, sean o no judíos. Como dice en la PDT: ¿acaso Dios es solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los que no son judíos? Claro que sí. En la Nueva Traducción Viviente dice: después de todo, ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Claro que sí. Entonces mire cómo insiste: Dios de judíos y de gentiles. Vamos a las palabras claves. Solo hay una palabra clave: gentiles. El código es 4884 del griego etnos. Y nos habla de raza como del mismo hábito, es decir, tribu, especialmente alguien extranjero, no judío, usualmente por implicación pagano, gentil, gente, linaje, nación, pueblo. En el sentido judío, dice ta enne, las naciones, con el significado de naciones gentiles o los gentiles, en general en referencia a todos los no israelitas, e implicado idolatría e ignorancia en relación al Dios verdadero, es decir, los paganos, las naciones paganas. Lo he dicho más claro para dónde: paganos, gentiles, tribus, no judíos, no israelitas. Entonces ahí tiene para que usted mismo escoja la definición de gentiles que de pronto a usted le agrade más, pero todas llevan a lo mismo, a los que no son judíos. Mateo 24:15, Mateo 10:5, Marcos 10:33, Lucas 2:32, Hechos 4:27, Hechos 26:17, Romanos 2:14, Romanos 3:29, Nehemías 5 del 8 al 9, Isaías 9:1, Ezequiel 4:13, Ezequiel 27 versículos 33 y 36, Ezequiel 34:13, Jeremías 10:3. Esa es la palabra clave que tiene, gentiles. Comentarios. Hay dos comentarios breves aquí. Uno de Jamison Fawcett Brown dice: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? El plan de salvación debe ser uno que se adapte igualmente a toda la familia del hombre caído. La doctrina de la justificación por la fe es la única que pone las bases de una religión universal. Esta, pues, es otra prueba de su verisimilitud. Entonces, mire, la religión universal, ¿cuál es? La religión de la fe en Cristo. Todo el que haya puesto su fe en Cristo, esa es la verdadera religión que debería moverse a nivel universal, no ese costalado de religiones que hay hoy en día. Otro comentario de Wayne Part-Time y Bill H. Reeves dice: Dios es el Dios de toda la humanidad, no es ningún Dios tribal, perteneciente o relativo a la tribu. Eso quiere decir tribal.
no era propiedad solamente de los judíos. Toda la humanidad ha pecado contra él, judíos o no judíos. Así es que él justificará a todos los que le obedecen de la misma manera. Romanos 10, del 12 al 13, tiene como versículo. Estos son los dos comentarios. Bueno, ahora vamos a ver según las palabras claves este versículo 29. Según las palabras claves, ya vimos que es una, gentiles, entonces que habla de raza, tribu, linaje, nación, pueblo, paganos, no judíos, no israelitas. ¿Cómo quedaría este versículo 29 según las palabras claves? O según esa palabra clave. Dios no es solamente Dios de los judíos, es Dios de todos, de los judíos y de toda raza, tribu, linaje, nación, pueblo, paganos, no judíos o no israelitas. Mejor dicho, todo lo que tenga que ver con los hombres o los seres humanos, Dios es Dios de todos, o sea, está disponible para perdonar los pecados de los que sea, y todos somos pecadores. ¿De qué se trata? Dios es el Dios de todas las personas del mundo y Él es el que justifica a todos los pecadores, judíos o gentiles que crean en Cristo y obedezcan el mensaje del Evangelio. De eso se trata este versículo 29. Los versículos finales, Romanos 1:16, Romanos 9 del 24 al 26, Romanos 11 del 12 al 13, Romanos 15, versículos del 9 al 13 y el 16, Génesis 17 del 7 al 8 y el 18, Salmo 22:7, Salmo 67:2, Salmo 72:17, Isaías 19 del 23 al 25, Isaías 54:5, Jeremías 16:19, Jeremías 31:33, Oseas 1:10, Zacarías 2:11, Zacarías 8 del 20 al 23, Malaquías 1:11, Mateo 22:32, Mateo 28:19, Marcos 16 del 15 al 16, Lucas 24 del 46 al 47, Hechos 9:15, Hechos 22:21, Hechos 26:17, Gálatas 3 versículos 14 del 25 al 29, Efesios 3:6 y Colosenses 3:11. Entonces eso en cuanto al versículo 29. Ahora Romanos 3:30, vuelvo y lo leo. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. En la TLA dice, hay un solo Dios y Él es el Dios que acepta a todos los que confían en Jesucristo, sean judíos o no lo sean. En la PDT dice, hay un solo Dios y Él aprobará a los judíos por la fe, pero también por la fe aprobará a los que no son judíos. Se trata de fe. En la Nueva Traducción Viviente dice, hay solo un Dios y Él declarará justos a judíos y gentiles únicamente por medio de la fe. Acuérdese, ese por medio de la fe es el pero ahora del versículo 21. Palabras claves de Romanos 3:30. Circuncisión, código 4061 del griego peritomé, y habla de el rito, la condición o la gente, literal o figurado. Circuncisión, sustantivo de periteno, código 4059, cortar alrededor, circuncisión. Se usan en sentido figurado de personas que practican la circuncisión, los judíos, en oposición a los gentiles no circuncidados. Romanos 3:30, Romanos 4 versículos 9 y 12, Romanos 15:8, Gálatas 2 del 7 al 9, Efesios 2:11, Colosenses 3:11. Humanamente, como lo pueden decir en la medicina, cortar el prepucio. Ya sabe usted de qué. Incircuncisión, código 203, del griego acrobustía, y habla de un incircunciso, es decir, un gentil
de modo figurado, no regenerado, en estado o persona, no circuncidado, incircunciso. Por metonimia, el adjetivo incircunciso se refiere a gentiles o paganos en oposición a los de la circuncisión. Peritomé, código 4061, es decir, los judíos. Y tiene estos versículos: Romanos 2 del 26 al 27, Romanos 3:30, Romanos 4 del 9 al 12, Gálatas 2:7, Efesios 2:11 y Colosenses 3:11. Solo hay esas dos palabras claves. Entonces aquí dice que el no regenerado, cuando hablamos del no regenerado, estamos hablando de la circuncisión del corazón, para que tengamos en cuenta. O sea que el incircunciso, acá en Romanos ya nosotros vimos esa parte donde dice, no es la circuncisión hecha de mano y por hombres, sino la del corazón. Comentarios. Biblia de las Américas de Estudio 2000. Dios es uno. Como hay un solo Dios para los judíos y gentiles, Deuteronomio 6:4, solo hay una forma de salvación. Ambos son justificados por la fe. O sea que si Dios es uno solo, es Dios de todos los hombres, sea judío, sea gentil. O sea que para todos los hombres la salvación es de la misma manera, por la fe. Wayne Partain y Bill H. Rees. Los judíos tenían un concepto erróneo de Dios, como si fuera el de una nación solamente de la suya. Tenían un concepto nacional de Dios, y por eso muchos de los cristianos primitivos, siendo judíos de raza, querían obligar a los cristianos gentiles a que se circuncidaran. ¿Qué significaría hacerse judíos? Imagínense, para poder hacerse judíos había que circuncidarse. Este concepto era falso. Dios es el Dios de todos y bendice espiritualmente a todos ahora por medio de Cristo en el Evangelio, donde no hay distinción. ¿Qué quiere decir? No importa de qué raza sea usted, no importa de qué país, no importa de qué nación, ni de qué tribu, como lo leímos ahora. Es Dios de todos y la salvación es para todos porque todos somos pecadores. Gálatas 3 del 26 al 29 finaliza ahí ese comentario. Bueno, versículo 30 según las palabras claves. Circuncisión. Personas que practican la circuncisión, los judíos, en oposición a los gentiles no circuncidados. Incircuncisión. Gentil, no regenerado, pagano, incircunciso, en oposición a los de la circuncisión, los judíos. Mire cómo finaliza uno, a los gentiles y el otro a los judíos. Entonces, ¿cómo queda este versículo 30 según estas palabras claves? Solo hay un Dios y justificará, aceptará o aprobará por creer o confiar en Jesucristo a las personas que practican la circuncisión, los judíos, que se oponen a los gentiles no circuncidados y también a los gentiles no regenerados, paganos, incircuncisos, que están en oposición a los de la circuncisión o judíos. Mejor dicho, justificación para todos, sea o no sea judío. O sea que, ¿de qué les servía a los judíos chicanear? De ser judío, de nada. Les llegó la palabra primero a ellos, pero ¿de qué les sirvió? ¿De qué se trata? De que solo existe un Dios que tiene el remedio universal. Por eso dice la justificación como remedio universal. Solo hay un Dios que tiene el remedio universal contra el pecado de toda la humanidad, y es la justificación, la manera en que nos aprueba o acepta por la fe en Jesucristo para declararnos inocentes y salvarnos, sea al judío o sea al gentil. De eso se trata. Versículos finales. Romanos 3:28, Romanos 4 del 11 al 12, Romanos 10 del 12 al 13, Gálatas 2 del 14 al 16, Gálatas 3 versículos 8, 20 y 28, Gálatas 5, 6, Gálatas 6, 15, Filipenses 3, 3, Colosenses 2 del 10 al 11.
Ahí terminaríamos ese bloque del subtítulo número 2, que viene con un título grande: justificación por la fe en Jesucristo. Primer título, definición de justificación. Estamos viendo el segundo título, la justificación como remedio universal, y comprende el versículo 29 y 30. Ahí terminaría este segundo subtítulo. Entonces ahí quedamos hasta la próxima, que sería el versículo 31, que dice: justificación por la fe honra la ley. Entonces, gracias por la atención. Dios les bendiga.